Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es grato nuevamente estar con ustedes, una bendición estar con ustedes compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. Dios en su palabra revela lo que Él es, lo que Él pide y lo que Él puede hacer con sus hijos y su creación. Hay una cantidad abundante en las escrituras de las acciones del Señor en base a su creación, la cual usted y yo podemos conocer y disfrutar de la presencia del Señor y su palabra. Quiero invitarles en el día de hoy a leer Isaías capítulo 11, versículo 2, donde se habla de la sabiduría del Mesías. El Mesías y su sabiduría. Dice así la Escritura: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Tanto en la gramática hebrea que se escribió en el Antiguo Testamento como en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, los autores sagrados escribieron y usaron las siguientes voces. En la gramática hebrea es la palabra para sabiduría jomá, y se refiere a una inteligencia y a la prudencia por parte de la persona que es sabia en cuanto a tomar decisiones asertivas. En el Nuevo Testamento, en el texto griego, la palabra que se traduce derivado de la versión de los 70, es decir, desde el texto hebreo al griego, es la palabra sofía. Y la sofía tenía que ver con la sabiduría que otorgaba aquel conocimiento y aquellas investigaciones del saber humano de esa época. Ahora, en las Escrituras notamos que la sabiduría humana tiene que ver con aquellas acciones, aquellos conocimientos, aquella información que responde a situaciones humanas. Pero la sabiduría de Dios es el conocimiento anticipado del todopoderoso Dios para responder a las más variadas situaciones que el hombre puede enfrentar y que Dios sabe qué hacer en todo tipo de hechos. Ahora, en la sabiduría del Mesías se puede observar tres verdades que nosotros vamos a considerar ahora. La primera está en que Dios es su sabiduría. El texto de Romanos, vamos a ir un poco al Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, él escribe en el capítulo 16, 25 al 27, dice: y al que puede confirmarle según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Fíjese el texto: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La sabiduría de Dios mostrada en este texto nos da a entender que tiene su fundamento específicamente en el Evangelio. El Evangelio es sabiduría de Dios. Ahora, el Evangelio se refiere a las buenas noticias de parte de Dios para el hombre, lo que da a entender que cada verdad, cada declaración, cada intervención, cada acción del Dios Todopoderoso a través del Evangelio se define como acciones sabias de parte de Dios para intervenir en las situaciones humanas. Además, este Evangelio o esta sabiduría divina tiene como centro a la persona de Jesús. Jesús es mostrado como el Dios sabio caminando en la tierra para resolver, ayudar y responder y liberar al hombre de su pecado. Por otro lado, el misterio oculto en el Evangelio y la encarnación de Jesucristo revelan cómo el Dios Todopoderoso se manifiesta con sabiduría en intervenir en los momentos justos y exactos para dar a conocer su sabiduría.
Esta palabra misterio es el vocablo que se utiliza para dar a entender algo que está oculto al ojo humano. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe cuándo es el momento con su sabiduría mostrar, iluminar lo que es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo, la sabiduría de Dios hace que Él intervenga en los tiempos perfectos. Ahí habla del tiempo en que Dios se manifestó. No hay duda, hermanos, que el Señor, en su sabiduría, sabe cuál es el momento más exacto para intervenir. En las Escrituras hay un evento, una situación, también hay otras, pero voy a destacar la que tengo en mente. Tiene que ver cuando Lázaro estaba enfermo y más tarde murió por causa de una enfermedad que el texto bíblico no señala cuál es. Pero sus hermanas, Marta y María, mandan buscar al Señor Jesús para que Él venga e intervenga para que así su hermano no muera. Es el Señor quien tardó 2 días a propósito de eso para después acudir al llamado de estas hermanas. Más tarde encontramos que una de ellas increpa al Señor Jesús porque dice que si el Señor hubiera estado ahí, hubiera llegado antes, su hermano no había muerto. Jesús responde con una de las declaraciones más importantes acerca de cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La sabiduría del Señor tiene que ver acá con que Él va a responder a todas nuestras necesidades, aquellas más complejas que puede pasar aún cuando pierde a un ser querido. La sabiduría del Señor está por sobre los tiempos que las personas manejamos o que nosotros conocemos. Cada vez que Dios va a intervenir, sus intervenciones son sabias. Además, se encuentra en el contenido por sobre todas las cosas que es las Sagradas Escrituras. Y ahí Pablo menciona, dice que se había manifestado ahora y que por medio de las Escrituras, los profetas. Y ahí el apóstol levanta por sobre todas las cosas de los libros que él había estudiado o del conocimiento humano que existía acerca de las ciencias. Es la Escritura el texto más sabio que Dios ha dejado para que el hombre pueda conocerlo. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 se dice que si la persona lee, estudia, aprende las Sagradas Escrituras, va a ser una persona sabia. Por lo tanto, cuando leemos y vemos y observamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, estamos viendo al Dios sabio en acción. Al mismo tiempo, se da a conocer los mandamientos del Señor. Dice que son eternos. No hay efecto del tiempo que puedan modificarse como algunos documentos, leyes, constituciones de algunos países que tienen que estar constantemente en revisión, actualización o contextualización, porque algunas de sus declaraciones ya carecen de contexto. Entonces, es importante, hermanos, que la palabra activa, viva y eficaz del Dios Todopoderoso es la sabiduría del Señor interviniendo en las más variadas situaciones humanas. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos hoy día. La sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor. Ahora, en segundo lugar, está el modelo de Jesús como el hombre más sabio que ha pisado la tierra. En 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 a 24 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Como está escrito: destruiré la sabiduría de los hombres, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante su sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, me faltó un versículo, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder
de Dios y sabiduría de Dios. Qué interesante, hermanos. En este texto donde el apóstol Pablo hace un análisis comparativo de lo que es la sabiduría humana, de la filosofía griega o la sabiduría terrenal animal y la sabiduría divina. Y llega a algunas conclusiones como las siguientes. Da a entender que la palabra de la cruz, es decir, la predicación del Evangelio teniendo como centro a nuestro Señor Jesucristo, es salvación, es poder de Dios y es sabiduría de Dios. ¿Dónde descansa la sabiduría de Dios? ¿Dónde está la base del poder de Dios que usted y yo tenemos que conocer? Porque la gente busca poderes terrenales que más tarde traen confusión y no traen claridad ni beneficio integral a las personas. Entonces, el poder de Dios descansa en la palabra de la predicación del Evangelio. La sabiduría de Dios se encuentra expuesta, compartida y enseñada cuando se estudia la evangelización, la misión, el deber del Evangelio y el cómo éste se propaga a través de todos los lugares donde aún no ha llegado la salvación de Jesús. Además, dice que el Señor ha trastornado la sabiduría del mundo. ¿Por qué razón? Porque el mundo realzó la sabiduría o la filosofía humana como la máxima del conocimiento y del saber. Sin embargo, es Dios quien ha cambiado los efectos y los beneficios diciendo que la sabiduría de Dios se encuentra en la predicación del Evangelio y en la persona de Jesús. Además, Jesucristo acá es presentado como el Dios todopoderoso más sabio que ha pisado la tierra. Hoy día la gente busca sabiduría, pero no quiere buscar al Señor. Además, podríamos decir también que la sabiduría del Señor está ahí para que usted y yo podamos conocerla. De modo que, volviendo al texto base de Isaías capítulo 11, versículo 2, el Mesías era un hombre sabio, porque tenía una relación estrecha con el Dios Todopoderoso. Le buscó siempre para oír su sabiduría y de esa manera poder caminar, visitar, enseñar, predicar, sanar, liberar a las personas. Todo el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio de sabiduría, lleno de la sabiduría de Dios, cargado de la sabiduría de Dios, porque los hombres solamente en sus conocimientos finitos, en su problemática de enfermedad, en su esclavitud del pecado, en sus pecados también, solo traían confusión y condenación. Pero es el Señor Jesucristo, quien es el hombre más sabio y el Dios sabio caminando ante la tierra, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo necesitamos ser sabios, necesitamos sabiduría divina. Y la única forma de ser personas sabias es primero acercándonos al hombre más sabio de todos y al Dios sabio mostrado en las Escrituras. Y en segundo lugar, estudiar la palabra del Señor, porque allí vamos a ser personas sabias que tomen decisiones adecuadas. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú bendigas nuestras vidas y nos enseñes a ser personas sabias, inteligentes, responsables y prudentes en todo nuestro caminar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.